Bueno, buenas tardes. Sean bienvenidos nuevamente a este canal. Después de un tiempo volví. Eh, y bueno, esta tarde, bueno, en este video les quería traer esta pequeña demostración, eh, eh, la cual consiste en lo siguiente. Tenemos que demostrar si una función f de x es diferenciable y par, su derivada f' de x sea una función impar. Bueno, eh, empecemos entonces con la demostración. Antes de empezar con la demostración, podemos hacer lo siguiente. Pues, eh, o sea, básicamente reescribir matemáticamente o con definiciones qué es lo que nos está diciendo, es diciendo el enunciado. Tenemos entonces que f de x, o sea, que una función f de x es diferencial en todo su dominio. Está diciendo que es par. ¿Qué significa esto? Que si yo evalúo f de x yo evalúo f en menos x, me va a ser igual a si evaluar f en x, ¿cierto? Y que bueno, que si yo derivo esto, entonces que f' de x será función impar. Que si yo evalúo f' en menos x, va a ser igual a menos f' de x. Listo. Tenemos entonces la definición de la derivada, la cual es esta que tenemos por acá, esta funcióncita. Pues esta definición con el límite, y lo podemos pues empezar. Entonces, para empezar esta demostración, yo lo que hago es partir desde esto, que f' de menos x es igual a menos f' de x. Hasta ahí todo bien. Y bueno, entonces empecemos. Antes de empezar esta definición, pues más adelante ustedes van a ver esta misma definición, pero con otros valores. Pues digamos que ya no va a ser h, sino que va a ser otro valor, y, z, bueno, lo que cada uno decida. Pero en sí la definición de derivada será el mismo, eh, pues así sea h, así sea z, sea u, lo que sea. Listo. Bueno, entonces empecemos. Sabemos entonces que f' de x, según la definición, va a ser igual a, a menos, discúlpenme acá, va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de menos x, porque estamos acá hablando con menos x más h menos f de menos x sobre h. Antes de continuar, se me olvidó decir, esta demostración por lo general se hace con la regla de la cadena, mucho más corta, pues se evita todo este proceso que vamos a hacer. Pero esto se hace pues en caso tal de que de pronto los ponen a demostrar esto y todavía no les ha enseñado, o sea, no les ha enseñado la regla de la cadena, pues es chévere saber que también se puede hacer por medio de límites. Listo, entonces tenemos esto. Bueno, entonces tenemos acá que menos f de x, que f evalúa de menos x más h. Menos x más h es como decir también menos x menos h. Pues sacando un factor común menos de acá. Es lo mismo que decir esto. Esto entonces la podemos reescribir así. Límite cuando h tiende a 0 de f de menos x menos h menos f de menos x sobre h. Hasta ahí espero que todo esté muy claro. Simplemente saqué un factor común en esta parte de acá, pues le cambié esto y ya. Aquí podemos usar la definición de f de x. Sabemos que f de x es una función par. Entonces, ¿esto qué implicaría? Que f evaluada acá de menos x menos h es igual a f de x menos h. Recordemos la definición. Recordemos la definición de función par. Acá está. Entonces, continuemos.
Listo, entonces y f de menos x es igual a fx. Entonces tenemos acá lo siguiente. Límite cuando h tiende a 0 de f de x menos h menos f valor de menos x sobre h. Listo. Acá sabemos que, que si yo multiplico por el mismo número arriba y abajo, no estoy afectando nada. No estoy afectando nada de mi límite. Pues en realidad estoy multiplicando por 1. Por ejemplo, si yo multiplico 200 sobre 200, pues estoy multiplicando es por 1, ¿cierto? Esto se usa mucho a veces es como un artificio matemático, si necesitamos un número, pues acá. En este caso, yo necesito eh, un menos en la parte de abajo. Entonces, ya verán por qué. Me disculpo acá. Límite. Borro acá. Límite cuando h tiende a 0. Yo voy a multiplicar por menos 1 arriba y abajo. Menos 1 de f de x menos h menos f de menos x acá por h. Esto es igual a qué? Al límite cuando h tiende a 0 de menos 1 por f de x menos h menos f de x. Disculpen, acá yo no apliqué la definición, lo que he hecho antes. Acá es f de x, pues por lo que teníamos por acá. Entonces, continuando, sobre menos h. Aquí simplemente, aquí lo único que hice es operé el menos 1 en la parte de acá abajo. Pues operé por este y este de acá arriba lo dejé quieto. Es lo único pues que hice allí. Continuando con esto, entonces obtenemos lo siguiente. Entonces yo puedo sacar el menos 1 según mi propiedad de los límites. Yo puedo sacar este menos 1 de mi límite. Límite cuando h tiende a 0 de f de x menos h menos f de x sobre menos h. Listo. Aquí yo puedo hacer un cambio de variable que me puede ayudar a servir demasiado. Si yo por ejemplo hago z, pues ustedes también como les dije ahorita, ustedes pueden usar u, lo que ustedes quieran, igual a menos h. Y cuando h tiende a 0, z también me va a tender a 0. Pues veamos que si h tiende a 0, z también me va a tender a 0. Entonces hacemos esto. Un pequeño cambio de variable. Límite cuando z, en este caso z porque ya cambiamos la variable z, de f de x más h, de f de x más z. Más z, ¿por qué? Porque z es menos h. Es como si yo dijera acá x menos h. Y yo este menos h lo cambié por z. Entonces es una simple multiplicación. Es una simple suma. Menos f de x sobre z. Pues acá vemos que acá es menos h, entonces acá es z. Bueno, ¿y esto acá qué es? Llegamos a algo muy importante. Esta es mi definición de derivada. Si se acuerdan por acá arriba, pues yo la busco por acá arriba, pues que les di esta definición y que al principio les dije que no importaba si acá era con h, si con z, si con u, que no importaba. Listo, entonces llegamos a lo mismo. Llegamos a lo mismo, entonces esto es f' de x. Entonces esto es la derivada de f de x. Entonces esta es f de x, f' de x. Esto acá.
y lo multiplicamos por menos 1. Entonces llegamos a que esto es igual a menos f' de x. Este menos 1 por esto. Entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos al planteamiento principal, que f' evaluada de menos x, f' evaluada de menos x es igual a menos f' de x cuando derivamos una función par, ¿cierto? Esta f' es la derivada de una función par. Y listo, acá está pues demostrado con límites que la derivada de una función par y diferenciable, ¿cierto? En un dominio, un par y diferenciable, que la derivada de esto es igual, va a ser una función impar. Bueno, va a ser una función impar, pues. Si ustedes, por ejemplo, derivan x al cuadrado, pues hagamos este ejemplo, x al cuadrado sabemos que es una función que cumple algo como que así. Pues, esperen, no, esto es desde el origen. Es una función par. Se me olvidó graficar acá. Bueno, ustedes saben que x al cuadrado es par, ¿cierto? O sea, si le aplicamos la definición, si derivamos esto, eh, pues según la definición del límite, ¿cierto? Tenemos que el límite, si f de x es esto, igual a x al cuadrado, límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Acá evaluando, límite cuando h tiende a 0 de x más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Acá aplicamos, pues factorizamos, límite cuando h tiende a 0 de x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Vemos que si se cancelan, pues se restan, entonces me queda límite cuando h tiende a 0 de 2xh más h al cuadrado sobre h. Aquí arriba podemos sacar un factor común h, límite cuando h tiende a 0 de h por 2x más h sobre h. Este se van a cancelar. Entonces tenemos que límite. Entonces tenemos límite de h cuando tiende a 0 de x. Vemos entonces que como esta función es continua, pues es de reemplazar h por 0. Entonces es 2x más 0. Es igual a 2x. Está cuadrado según la definición de derivada. Entonces, esta función es impar. Si usted la grafica, va a ser algo, capaz de poder el origen, ¿eh? Va a ser algo así. Pues que esta es una función impar. Entonces, pues aquí vemos que va a ser una función impar. Y listo, con esto ya pues demostración y un ejemplo sencillito pues para que vean que no es tan complejo pues esto. Y muchas gracias, espero que les haya gustado, pues a mí, como les dije al principio, me pareció chévere, pues en caso tal, porque hay ocasiones en que ponen a demostrar esto y toda la regla de la cadena. Bueno, muchas gracias.